buenos días. Muy buenos días, amigas y amigos imprescindibles. Y muchas gracias por volver a acudir puntuales a un nuevo encuentro matutino, cuya iniciativa corresponde a la Red Española de Desarrollo Sostenible y a Mediapost. Muchas gracias a RES por permitiros preparar estos encuentros, y a Mediapost, Begoña, de equipo de comunicación y marketing, muchas gracias también por la exquisita organización que siempre hacéis sobre el mismo. El objetivo de estos encuentros, como todos conocéis, es hablar un poco más de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, iniciativa, como sabéis, de la ONU, tomada en el año 2015 por el fallecido Kofi Annan. Estos encuentros, el objetivo fundamental, digo, es que todo el mundo los conozcamos un poquito más y que tomemos conciencia de la importancia de su existencia y también la importancia de la contribución que todos nosotros, en los diferentes ámbitos, podemos hacer sobre ellos. Marta, muchas gracias. Estaba diciendo que muchas gracias a Redes por permitiros estos... No, se me oye bien, ¿no? Sí. Él tiene... Vale, perfecto. El formato de estos encuentros es que durante aproximadamente la primera hora nuestro conferenciante habla del tema en cuestión y luego se produce una serie de preguntas que espero que tengáis según vayáis escuchándole. Le vais haciendo luego, porque promete la conferencia, además nos va a dar una primicia sobre la próxima conferencia que se va a celebrar en Madrid, muy interesante. Nuestro candidato es activista, nuestro conferenciante, mejor dicho, es activista, fue fundador de Greenpeace y después ha hecho muchas más cosas. Ahora mismo es el coordinador de la iniciativa Because the Ocean. Y antes de darle la palabra, he preparado una semblanza que voy a leeros, una semblanza sobre él. Fundador de Greenpeace, René Parmentier estuvo en los primeros viajes en barco de la ONG que enfrentó a balleneros y naves que arrojaban desechos radiactivos en el mar. Cuando estás en guerra, dice, incluso una guerra no violenta contra la industria ballenera, no ganas cada batalla o cada aspecto de ella. Nosotros ciertamente ganamos la guerra global de la caza de ballenas en los años 70, aun cuando Islandia y Japón todavía están usando el pretexto de la caza científica para cazar ballenas minke, dijo en el año 2003. Remy es pionero del activismo ambiental y pasó 30 años ligados a Greenpeace Internacional, organización de la que fue miembro fundador, así como de sus filiales en Francia, en 1977, en España, en 1984 y en Latinoamérica, en 1987. Para nuestro invitado de hoy, todo comenzó en 1974. Escuché, dice, en la televisión a un agrónomo visionario llamado René Dumont, el primer candidato ecologista a unas elecciones, que anunciaba que iba a faltar agua dulce en el mundo antes del fin del siglo XX, si no se tomaban acciones para conservar la naturaleza, parar el despilfarro de recursos y cambiar nuestras pautas de consumo. Parmentier decía, estas palabras fueron suficientes para decidir dedicarse a la conservación de los mares. Remy estuvo en los primeros viajes del Rainbow Warrior en los años 70 y 80, el buque insignia de Greenpeace que era usado para protestar contra barcos de países europeos que arrojaban desechos radiactivos en el mar. Esa lucha daría frutos cuando estudios científicos realizados por presión de la ONG ayudaron a cambiar la Convención de Londres de 1972, que solo prevenía la eliminación indiscriminada de residuos en el mar y que a partir del año 1993 estableció la absoluta prohibición total del depósito de desechos nucleares e industriales en el mar. Esta campaña, que Parmentier lideró durante 15 años, fue una de las más populares en la historia del grupo. El Rainbow Warrior también confrontó a la industria ballenera y Remy, en el año 1978, fue tripulante del primer viaje a Islandia para enfrentarse a los balleneros. Esto desató una presión pública colosal en la Comisión Ballenera Internacional para declarar una prórroga en la caza comercial de ballenas. Parmentier participó en conferencias de la Organización Mundial de Comercio y de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible y siguió este trabajo como director político de Greenpeace Internacional hasta 2002, cuando se retiró para crear Barda Group
consultora internacional dedicada a temas medioambientales. Eso sin dejar de colaborar con líderes internacionales, con ministros, científicos y activistas en áreas de desarrollo sostenible, políticas ambientales, salud pública y no proliferación nuclear. Así, en el año 2013, fue uno de los responsables de la Global Ocean Commission, iniciativa internacional que busca crear conciencia sobre la degradación de los océanos. En un informe del año 2016, este proyecto, de la mano de Parmentier, identificó las causas del declive del océano, la demanda creciente de recursos, los avances tecnológicos, el agotamiento de la población de peces, el cambio climático y la débil gobernanza en alta mar. A pesar de esto, él mantiene una visión optimista. Un avance muy positivo es la creciente comprensión de que si quieres proteger el clima, tienes que proteger el océano, dijo en el año 2015 en París en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Actualmente, Rémi trabaja además como asesor del grupo PIU Medio Ambiente en programas de biodiversidad marina. Y hoy, bajo el título de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP Azul, el océano y el clima, Rémi nos va a ofrecer en primicia algunas de las conclusiones que se presentarán en la 25ª Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Madrid entre los próximos días 2 de diciembre al 13 de diciembre. Rémi, cuando quieras, le preparamos, le damos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias por estas notas. A veces salen unas cosas en Google que no sabes de dónde sale, pero bueno, está bien. Para resumir, a mis 60 y pico años, últimamente me gusta decir, yo empecé cuando yo tenía la edad de Greta. Se lo dije a Greta, de hecho, el año pasado. Bueno, entonces, muchas gracias a redes, muchas gracias a Mediapost, muchas gracias al Hub, mis amigos del Hub que he conocido en los primeros tiempos, he colaborado con el Hub, incluso he ocupado el primer local del Hub en sus principios, ocupado quiero decir, sí, ocupado. Y es un placer tener la oportunidad de compartir unas ideas con vosotros a la víspera de la COP, de lo que llamamos la COP Azul. Espero que os gusta el acento francés, porque como veis, hoy toca. Cuando Mediapost y redes me pidieron hace un par de meses, ¿no? Si yo pudiese hacer una presentación sobre el ODS 14, es decir, el ODS para el océano, yo dije, ¡puf! Me dijeron a finales de noviembre, dije, ¡puf! Es que me voy a Chile. Y acordamos la fecha, yo creo que yo iba a volar a Chile mañana y no teníamos ni idea, nadie tenía idea de que finalmente la COP tendría lugar aquí en Madrid y entonces yo creo que es muy oportuno, aún más oportuno tener esta charla y aquí en Madrid y hemos acordado que hablemos del ODS 14 sobre el océano en relación especial con la COP, ¿no? El ODS 14, uno de los 17 objetivos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de la ONU en 2015, está consagrado al océano. Pero cuando yo veo el logotipo que produjeron desde la ONU, vida submarina, estoy un poco incómodo porque en realidad el océano es mucho más que la vida submarina. En definitiva, sin el océano, sin un océano vivo, sin
sin la protección del océano, no hay vida en la Tierra. Y si tal vez habrán notado que yo llevo una versión del logotipo de los ODS. Yo veo que algunas personas aquí llevan también este pin. El pin que yo llevo es un poco particular porque pone el océano en el centro. Y pone el océano en el centro, veis las olas en el centro de los ODS, porque es una manera de recordar que sin el océano no hay vida. En definitiva, sin ODS 14, sin el ODS para el océano, pues todos los demás ODS son irrelevantes. O bien protegemos el océano, o bien nos olvidamos de proteger la Tierra y de proteger a nosotros mismos. Lo que diferencia nuestro planeta de las demás es el mar. Lo que diferencia la Tierra de la Luna, de Marte, de Saturno, de los demás planetas es el mar, y sin el mar no hay vida. Siempre hay que recordar esto. Y notaréis que yo siempre digo el océano, y me pongo muy nervioso, incluso me enfado, cuando alguien, como nuestro amigo, dice los océanos, porque hay un solo océano. Y es importante recordarlo porque es una manera de recordar que realmente es el sistema que permite la vida en la Tierra. Así que olvidéis lo que os dijeron en el colegio, hay un solo océano. Y es indiscutible cuando veis este mapa, ¿no? Es una cuestión de perspectiva, ¿no? Si mira, así que acordaros, el océano. Celia, que trabaja conmigo, os puede decir que la primera cosa que yo digo a mis colaboradores cuando empiezan a trabajar conmigo es: actualizáis vuestro spell check, vuestro programa de corrección de ortógrafo, y cuando por descuido escribes los océanos, tiene que corregirse automáticamente y pasamos al océano. Entonces, el objetivo 14 tiene 7 metas y lo que se llama, como los demás objetivos del desarrollo sostenible, pues una serie de medios de ejecución. En este caso son 3, ¿no? Es como los demás ODS, ha sido negociado en Nueva York durante un par de años, después de la cumbre del desarrollo sostenible, la cumbre de Río más 20, más 20, como se decía en Río, y fue realmente un éxito. El resultado de la voluntad de los países isleños, en particular de los pequeños países isleños del Pacífico. Como Íñigo, right? Ignacio, perdón. Como Ignacio os explicó, entonces yo era secretario de la Global Ocean Commission y colaboramos mucho, trabajamos mucho en esta época con los países isleños del Pacífico para conseguir que el océano tuviese su sitio merecido en el seno de los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, estas 7 metas, yo creo que como han venido a una charla, una serie de charlas sobre los ODS, yo creo que más o menos sabéis de qué se trata, pero yo quiero insistir en que hay 4 metas que dicen de aquí a 2020. ¡Ah! Y estamos casi en diciembre de 2019, entonces, quiere decir mañana. Hay que quitar esto de aquí a 2020 y hay que poner mañana. Y entonces, la cuestión es, estamos llegando al cumplimiento de estas metas que están previstas para
el 2020. De aquí a 2020 pues hay una discusión, ¿no? ¿Esto quiere decir el 1 de enero del 2020 o puede ser el 31 de diciembre de 2020? Bueno, es una cuestión que queda abierta, pero la cuestión es los gobiernos y la sociedad civil ¿ha hecho su trabajo o no lo ha hecho? ¿Han hecho sus deberes o los han hecho? Entonces, es una cuestión que yo dejo abierta. En particular, hay una de las metas, la 14.6, que es la que ocupa una gran parte de mi tiempo, es la negociación en el seno de la Organización Mundial del Comercio en Ginebra para cumplir la meta de prohibir las subvenciones, es decir, las ayudas públicas en el sector de la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca. Es una negociación que nos ocupa mucho. Hay negociaciones, digamos, formales una vez al mes, la primera semana de cada mes, y informalmente pues es una labor cotidiana en la OMC. De hecho, es la única negociación formal que está tomando lugar en la actualidad en la OMC. Teníamos esperanza de que hubiese un acuerdo en la OMC. Entendéis que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, está encargada de la reglamentación de las ayudas públicas, ¿no? Por esto tienen la responsabilidad del cumplimiento de esta meta. Esperábamos, y el secretariado de la OMC también, esperábamos tener un acuerdo antes de finalizar este año. Hace apenas 10 días se llegó a la conclusión de que se espera que el acuerdo llegue a principios de junio de 2020. Entonces, de aquí a 2020, pues sí, no lo sé. Yo tampoco hay que... Bueno, no es una cuestión de si 6 meses antes o después, pero lo que sí es importante es que estas metas hay que cumplirlas. Y es importante para el conjunto del desarrollo sostenible, el conjunto de la credibilidad de los ODS, porque si empezamos a ignorar las primeras metas de la Agenda 2030, es decir, las que deben cumplirse anteriormente, pues, ¿qué pasa con las demás, ¿no? Y si algunos países tienen alguna resistencia en cumplir ciertas metas, es muy importante que entiendan que los ODS es un package, es un paquete. Y si sea un paquete consistente, coherente, y no puedes... en inglés se dice cherry picking, ¿no? No puedes decir, pues yo cojo esto y el otro toma otro y este lo dejo de lado, ¿no? Porque si dejas de lado una meta, pues tal vez algunos países que tienen intereses en esta meta, pues pueden hacer lo mismo con una meta que sí te interesa de manera prioritaria. Así que es muy importante. Quiero también en los medios de ejecución subrayar el facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y a los mercados. Eso es muy importante porque es una cuestión de equidad. La realidad es que hoy en día las ayudas públicas en el sector de la pesca, pues aproximadamente el 80% de las ayudas públicas van a los grandes, a los pescanova de este mundo, y no a los pequeños pescadores artesanales. Entonces, esto crea una distorsión de los mercados que es injusta y que es injusta ambientalmente también. Así que hay que recordarlo. Esta ODS 14 hay un clima político que se está
alentando en las Naciones Unidas mediante la creación y la organización de conferencias de alto nivel sobre el océano periódicas. La primera tuvo lugar en Nueva York en junio de 2017, bajo el liderazgo del embajador Peter Thompson, entonces presidente de la Asamblea General de la ONU y en la actualidad enviado especial del secretario general de la ONU para el océano, Peter Thompson, con el cual yo tengo la suerte, el privilegio de colaborar de cerca en varios asuntos. Esta conferencia en el 2017 dio lugar a la participación de muchos países y de muchos representantes de la sociedad civil, incluido el sector privado, pero también las ONGs, la academia, etc. Y una serie de compromisos nacieron de esta conferencia. Y en el año que viene, la segunda conferencia tendrá lugar, no muy lejos de aquí, en Lisboa, también en el mes de junio, y será la ocasión de hacer una primera evaluación del cumplimiento, del nivel de cumplimiento de las metas del ODS 14 para el océano, y en particular de estas 4 metas que yo he señalado, las 4 metas que deben ser cumplidas en el 2020. Antes de la conferencia de Lisboa, mañana, empieza la COP25. La COP25 que la presidencia chilena ha decidido llamar la COP azul. Es tiempo de considerar el cambio climático en el contexto del cambio oceánico y viceversa, ¿no? El IPCC, el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ha publicado este año un informe especial sobre el océano y la criosfera. La criosfera, para los que se preguntan qué le pasa en la boca a este francés, es el hielo en nuestro planeta. Y está muy criosfera, océano está muy ligado, ¿no? Y en una pincelada, el informe del IPCC nos recuerda de que el océano absorbe 1/3 del CO2 antropogénico y cerca del calor resultante. ¿Os acordáis? Os dije, sin el océano no hay vida. Pues nunca mejor dicho. Y nos advierte el IPCC que están aumentando las temperaturas del mar, lo cual afecta a los ecosistemas marinos, aumentan las concentraciones de CO2 en el océano, lo cual cambia la composición del océano, es el fenómeno que llamamos la acidificación del océano, que aumenta el deshielo de los polos y de los glaciares, lo cual tiene como consecuencia, una de las consecuencias más llamativas es la elevación del nivel del mar, y aumentan también los eventos climáticos extremos, que son más fuertes y más intensos, y yo creo que en España mismo, ¿cómo lo llaman? La DANA, ¿no? Pues deberían llamarlo el cambio climático, sería más sencillo en la televisión, ¿no? Lo vemos y lo veremos más en el futuro. Entonces, ante este panorama, anticipando el informe especial del IPCC, pues Chile, que tiene una costa de más de 4.000 kilómetros, ¿no? Chile dijo, vamos a hacer la COP azul. Y de esto se trata aquí en Madrid, en el segundo puerto más grande del planeta, ¿no? Puerto de pescado, ¿no? Después de Tokio, ¿no? Entonces, aquí estamos. Y evidentemente pues estoy muy involucrado en esto, en colaboración con Chile y otros países, porque me ha tocado coordinar desde sus inicios la iniciativa Because the Ocean, en el marco del convenio
de Naciones Unidas sobre el clima. Because the Ocean lo lanzamos en aquel entonces, como dije, yo era todavía secretario de la Global Ocean Commission y lanzamos en la COP21 en París, la famosa COP21, la declaración Because the Ocean que pedía primero que el IPCC haga aquel informe especial sobre el océano, segundo, que las Naciones Unidas organizasen estas conferencias de alto nivel sobre el océano, y tercero, que exploremos la posibilidad de un programa específico sobre el océano en el marco del convenio sobre el clima. Entonces, los dos primeros puntos, tic, tic, ya está hecho, y aquí ahora estamos en el tercero. En la actualidad hay 39 países que se han adherido a la iniciativa Because the Ocean. Yo pedí a un joven geógrafo que trabaja conmigo que calculase lo que representa estas cifras. Pues para vosotros igual no os dice nada, pero en resumen, las zonas económicas exclusivas de estos 39 países representan el 19% del océano mundial. Y a aquel geógrafo le he dicho, pues, y eso lo puedes comparar a algo que entienda mi suegra. Y entonces me dijo, pues es equivalente a las dos Américas, Europa y Rusia, todo junto, ¿no? Así que imaginamos que estos 39 países tomen la acción necesaria para proteger el mar contra los impactos climáticos, de los impactos de la crisis climática, pues sería un buen punto de partida. Y yo tengo que señalar, bueno, he dicho que Chile es uno de los países, digamos, fundadores de la iniciativa Because the Ocean, pero quiero señalar que España también, desde el principio, es un firmante de la iniciativa. Y de hecho, uno de los talleres que hemos organizado este año tuvo lugar en Madrid con la colaboración del Ministerio de la Transición Ecológica y la participación de la mismísima Teresa Rivera. Y esta serie de talleres con los países latinoamericanos, lo hicimos en Santiago de Chile, con los europeos en Madrid y en Fiji con los países del Pacífico, especialmente los países isleños, dio lugar a la producción de este informe que presentamos en la COP el martes, el 3 de diciembre, Ocean for Climate, el océano para el clima, que es el resultado entonces de consultas con los distintos países que han adherido a la iniciativa y algunos más, ¿por qué no? Y una serie de expertos científicos, etcétera, ¿no? Y entonces, este documento, este fin de semana se me ocurrió, yo dije le pedí a mi mujer, oye, hazme una foto del informe así en una mesa, porque yo lo llamo un menú de opciones, ¿no? Entonces, como un menú. Y eso lo vamos a decir el martes a los países. No tienes que comértelo todo. Según tu apetito y según tus circunstancias, pues eliges el o los platos que quieres aprovechar, ¿no? Y cuando yo digo las circunstancias, pues evidentemente, pues un país como Islandia no tiene las mismas circunstancias ambientales en cuanto al océano se refiere que un país como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay medidas propuestas que tienen que ajustarse a los demás. Eso sí, algunas pueden, tienen un alcance, digamos, global. Entonces, por ejemplo, alcance global, la energía azul, las energías renovables que provienen
que pueden provenir del mar, ¿no? Entonces, ya sabemos, y es la primera fuente, digamos, de energía azul, es la energía eólica offshore, ¿no? Hasta hay generadores offshore, eólicos flotantes hoy en día. Entonces, eso está muy avanzado, pero hay otras fuentes emergentes que están explicitadas en el informe gracias a la colaboración de la organización Ocean Energy Europe, basado en Bruselas. Y otro ejemplo de medidas de alcance global, enverdecer. Entonces, mi colaboradora Celia me dijo, enverdecer no existe esta palabra, pero bueno, hay que hacer, en francés decimos neologisme, no sé cómo se dice, neologismos, ¿no? Entonces, enverdecer el transporte público, es decir, bueno, hay mucha contaminación de distintas características ligadas al transporte público, transporte marítimo, y con el aumento del comercio internacional, pues hay cada vez más tráfico en los mares, y es importante eliminar las fuentes contaminantes y en particular tender hacia la descarbonización del transporte marítimo. La semana que viene va a venir un amigo mío que también, a pesar de ser un amigo mío, es un gran cerebro de la descarbonización del transporte marítimo. Su nombre es francés, tiene un nombre un poco flamenco, Marc van Petegem, un arquitecto naval de primera línea, y él ha resucitado el motor eólico para el transporte marítimo, y él tiene unos proyectos pilotos en Polinesia Francesa, pero aún más impresionante, él acaba de firmar hace unas semanas la construcción de un buque con Ariane Space, con los que transportan los cohetes, ¿no? Desde Europa hasta Guyana Francesa. Esto los van a transportar con el motor eólico. Y entonces, bueno, le he dicho, Marc, ven acá. Y entonces será muy interesante. Yo, periodistas, si queréis hablar con alguien, no del montón, si me puedo expresar así, pues díganme, oye, ¿podemos hablar con Marc van Petegem? Es muy impresionante. Entonces, otro tema de alcance global, la adaptación de las pesquerías y la acuacultura. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha hecho un informe magistral sobre los desafíos para la pesca y la acuicultura, desafíos del cambio climático, ¿no? Es un informe que es más gordo que la guía del teléfono de la ciudad de Madrid, pero hay un resumen ejecutivo, así que os animo a verlo, porque hay unas consecuencias para la pesca que son importantes para países que tienen una relación especial con la pesca, como es el caso de España. Entonces, para proteger el océano, pues contra los impactos climáticos, hay una cosa que es importante, es aumentar la resiliencia. Y una manera de aumentar la resiliencia del océano ante los impactos climáticos son las áreas marinas protegidas. Entonces, verás que en el informe se está tocando esto, y especialmente proteger los sumideros marinos. Como os he explicado, pues el océano absorbe mucho del CO2, y en particular en los manglares, las praderas marinas, las megaalgas, etc. Y la protección de los
manglares es también digamos, un co-beneficio, es importante para la protección de las costas y de las poblaciones contra los fenómenos extremos, ¿no? Como los tsunamis, la elevación del nivel del mar, etc. Entonces, ¿qué va a pasar con esta Copa Azul? Pues una de las cosas, los chilenos van a anunciar el 3, junto con la publicación de este informe, van a anunciar la creación de lo que, en ausencia de un mejor nombre, la Plataforma de Soluciones Oceánicas. En inglés se llamará la Ocean Solutions Platform. Y la idea es un mecanismo para que los países miembros del Convenio del Clima puedan publicar las medidas que se comprometen en adoptar en el marco del Convenio del Clima. Y el menú de opciones es, pues, procura unos ejemplos, pero puede haber otros de medidas que se pueden incorporar en la plataforma de soluciones durante el periodo intersesional de la COP25. En la COP25 abre el lunes, pero termina a finales del 2020. Y 2020 es particularmente importante porque es cuando el segundo ciclo de ambiciones del Acuerdo de París debe entrar en vigor con la revisión de lo que se llama las contribuciones determinadas a nivel nacional de los países miembros del Acuerdo de París. Entonces, en los meses que vienen, todos los países miembros del Acuerdo de París tienen que someter sus ambiciones para el segundo ciclo de 5 años, segundo ciclo de ambición, ¿no? ¿Me siguen o es demasiado complicado? ¿No? ¿Está bien? Y también una de las discusiones es si el Convenio del Clima por fin debe adoptar un programa de trabajo sobre el océano de forma permanente. Algunos países, por ejemplo, Indonesia, Fiji, algunos de estos, van más allá y dicen, queremos un agenda item, un tema en el orden del día sobre el océano específicamente cada año. Francamente, creo que no va a ocurrir, pero la discusión sobre el programa de trabajo sigue y bueno, yo creo que especialmente de cara al informe del IPCC, del informe especial sobre el océano, pues dentro de este periodo intersesional, de aquí a la COP26, vamos a llegar a la adopción de este programa. Yo no sé por qué esto no funciona, pero yo creo que esto era la última. Yo creo que había una con mis... ¿Cómo? ¿No? ¿Ha escapado? Sí, es esta. Solamente si... Bueno, eso es el comercial, ¿no? El anuncio. Bueno, te devuelvo la palabra. ¿Era demasiado largo? No, está bien, está bien. Ahora toca el turno de preguntas. Mientras la gente se desenvuelve y empieza a lanzar sus preguntas, me gustaría preguntarte sobre los negacionistas, sobre los que dicen que el mundo, lo que es el deshielo, proviene más de todo el tema de las partículas solares que vienen del Sol, que eso hace mucho más daño lo que viene de fuera que lo que los humanos somos capaces de hacer y que regularmente se producen hielos y deshielos, congelaciones, descongelaciones. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, yo les diré, léense... Educadamente. Les diré, léense el informe del IPCC, el informe especial sobre el océano y la criosfera, y luego hablaremos.
porque, mira, no me acuerdo cuántos, yo creo que, no quiero decir una tontería, pero yo creo que son 1000 expertos redondeando, ¿no? Mundiales que han contribuido a este informe. Y yo estaba en la reunión donde se aprobó el informe en el mes de septiembre en Mónaco. Y bueno, eso es el consenso, ¿no? Y entonces, bueno, negacionista, pues mira, escuchen la ciencia, ¿no? Como siempre dice la pequeña Greta. ¿Animáis preguntas? Por favor. Hola, buenos días. Soy David Hall de Silverlight. Enhorabuena, Remy, por, como siempre, la presentación brillante y también graciosa. Transmite muy bien el mensaje. Una pregunta muy concreta sobre la COP azul y resultados esperados. Ya has, Hablas un poco más alto. Sí, una pregunta muy concreta sobre esta COP, la COP azul, resultados esperados y los documentos que ojalá veamos, ¿no? en el plenario final. Si uno se mete en la web del Convenio de Clima y busca los compromisos nacionales, los NDC ya presentados, se nota, por ejemplo, en muchos países isleños del Pacífico, toda una lista de medidas muy interesantes sobre el océano. La Unión Europea no tiene nada. Nada. Pero tiene una directiva sobre la gestión de su parte del océano. Tiene espacios marítimos protegidos. Tiene una política pesquera común. Tiene una flota que llega si me permite, todos los mares del océano. Entonces, la pregunta, ¿podríamos esperar en el documento final de la COP, la decisión de la COP, una fórmula tipo el convenio insta a las partes a incluir en sus NDC compromisos concretos sobre esta agenda que has presentado hoy? Gracias, David. Es una muy buena pregunta. Quiero señalar que David es uno de los motores de CAN, del Climate Action Network a nivel internacional y yo creo que se puede decir máximo representante de CAN en España, pese a que como yo tiene un acento que señala que él no ha nacido en Valladolid, ¿no? Un tono cordial, ¿no? Y es una muy buena pregunta. La idea es que sí, eso sería deseable. La idea es que también la Unión Europea necesita poner más enfoque sobre el océano en el contexto en el contexto del clima. Hay algunas resistencias, pero tú has muy bien dicho que bueno, el impacto global de la Unión Europea sobre el océano global es considerable. También se puede señalar, por ejemplo, que Francia es el país del mundo con la segunda zona económica exclusiva más grande del mundo, bueno, debido a sus pertenencias es una palabra un poco feo, no hay nadie de sí, territorios bajo su jurisdicción en el Pacífico y en otras, en el Índico y en el Caribe, y todo eso supone responsabilidad y deberes que se deben cumplir, ¿no? Entonces sí, sería muy deseable que la COP azul recoja la necesidad de poner más hincapié en los NDCs sobre el océano. Tú igual lo sabes, hay un informe que hizo SCRIP, el SCRIP Oceanographic Institution en San Diego, in the US. So,
tratando de analizar la incorporación del océano en los ONDCs originales de 2015, ¿no? Y es una mujer, señora, que se llama Natalia Gallo, que hizo este informe, y bueno, ella dice el 70% de los NDCs hacen referencia al océano, pero bueno, hacer referencia es una cosa y tener acciones concretas es otra, y ya, como dice el lema de la COP25, es tiempo de actuar. Hemos llegado, o estamos llegando al punto de no retorno, en el sentido de que si permitimos que siga subiendo la temperatura, va a haber cosas que no podamos evitar, como las inundaciones de las ciudades más importantes costeras de algunas partes del mundo. Bueno, le voy a dar la vuelta a tu pregunta y voy a contestar que hemos llegado al punto de no retorno en cuanto a la transición ecológica, a la transición energética y a la transición oceánica. Y ya. Es como un libro, el libro, digamos, voy a utilizar palabras muy grandes, el libro de la humanidad, y ¡boom! Hay un capítulo, ¡paf!, que se acaba y entramos en uno nuevo, ¿no? Yo creo que es importante siempre transmitir optimismo porque si no, yo creo que si no transmitimos optimismo, pues nos vamos a desarmar. Me decías antes de empezar la charla que te consideras una persona optimista, ¿no? Hablando del optimismo, y decías que pues, si alguien viera lo poco que hemos hecho en los últimos tiempos, pues efectivamente, pero claro que sería todo esto mucho peor si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Sí, bueno, yo suelo, a menudo digo, bueno, yo empecé a mediados de los años 70, ¿no? Cuando esto de ecología sonaba, bueno, la gente decía, ¿eco qué? Y entonces, evidentemente, una cosa que se podría decir, este hombre ha hecho un trabajo fatal, porque veis el resultado, el planeta está en un estado terrible, el océano está en un estado terrible, las desigualdades terribles, los países pobres en una situación de vulnerabilidad terrible, etcétera, etcétera. Realmente este francés no vale nada. Eso se podría decir, es una lectura, ¿no? Yo tengo otra lectura, es que pese al hecho de que todo esto es verdad, lo que acabo de decir, la situación sería aún peor si no hubiésemos estado por aquí haciendo lo que hemos hecho. Entonces esto pues en inglés yo diría it's scary, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Entonces pues constatando que la situación sería peor si no hubiésemos estado actuando todos estos años, pues os invito a seguir luchando y a invitar a los demás a juntarse a las tropas. Preguntamos siempre que podemos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que si no hay una iniciativa en Europa de crear una asignatura que acompañe a los estudiantes en 3 o 4 cursos de su educación para que desde jóvenes tomemos todos conciencia de la necesidad imperiosa de lo que decíamos antes, ¿no? De conocernos y tomar conciencia todos en una edad mucho más temprana que la actual de la obligación que tenemos todos de ayudar a conseguir los objetivos. ¿Esto es una utopía o es una realidad que podremos ver? No, yo creo que es una necesidad, ¿no? Los paradigmas han cambiado, ¿no? Yo que tengo unos años, yo me acuerdo que cuando yo era un chaval, nos
había una visión muy distorsionada, ¿no?, de lo que iba a ser el futuro, ¿no? Hay algunos franceses en la sala, pero que no son de mi generación, así que igual ni siquiera les suena, pero había una revista que en los años 60, que los chavales leíamos, llegaba todos los jueves, se llamaba Tout l'univers, todo el universo se llamaba, y entonces, bueno, el futuro iba a ser maravilloso, íbamos a tener reactores nucleares en nuestras neveras en casa y estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que ahora la visión del mundo es mucho más sesgada y yo creo que es muy importante transmitir a los jóvenes que el mundo no va a seguir igual. Yo me acuerdo, a mí me tocó trabajar en lo que era la URSS moribunda durante la perestroika de Mikhail Gorbachev y luego lo que fue la Federación Rusa de Yeltsin. Y yo estaba haciendo cosas en el campo ambiental, ¿no? Especialmente documentar los famosos vertidos radioactivos en el mar de Kara y cerca de Vladivostok, por allí. Y entonces he visto cómo un sistema se puede caer casi de la noche a la mañana, ¿no? Y yo me acuerdo, entonces, estamos hablando de muy principios de los años 90, ¿no? Y mi hijo era muy pequeño, nació en 1987, creo que mi hija, que nació en 92, ni siquiera había nacido, y yo me acuerdo pensando, hay que transmitir a nuestros hijos que el mundo no va a seguir igual. Y me llamaba mucho la atención que los rusos, que pensaban que estaban viviendo se decía allí en Rusia, el sistema más estable de la historia de la humanidad, ¿no? Eso era lo que se decía en Rusia, pues se cayó como un castillo de naipes, realmente, ¿no? Y de repente era complicado obtener unas patatas, ¿no? En Moscú, ¿no? No digo en Vladivostok o en Archangelsk. Y entonces, yo no quiero ser un cantante, ¿cómo se dice? De mal augurio, ¿entiendes? ¿No? Pero la realidad es que, como he dicho antes, los paradigmas están cambiando y el mundo no va a seguir igual y hay que transmitir esto a la juventud porque si no se van a caer desde muy alto y tienen que bajar los escalones y construir. Suena un poco un cliché, ¿no? Pero construir un mundo mejor. Y los ODS están aquí para ello. Entonces, evidentemente, los ODS no lo resuelven todo. Yo estaba en Nueva York durante la negociación de los ODS, ¿no? Bueno, y centrado en el del océano, ¿no? Pero yo hice todo el proceso, y creo que no me perdí ni una sesión de negociación en Nueva York. Así que te puedo decir que evidentemente los ODS es el resultado de una negociación, es el denominador común más bajo de la humanidad, pero tiene el mérito de ser el denominador común y por eso hay que trabajarlo, trabajar su implementación, su ejecución, porque si no se ejecutan, pues si no se ejecuta el dominador común más bajo, pues ¿a dónde vamos? Dice nuestro querido y admirado Federico Mayor Zaragoza que el mayor peligro que hay en este mundo es el Partido Republicano Americano para este tipo de cosas. La situación que estamos viendo en Estados Unidos está acrecentada a peor por Donald Trump o tiene alguna solución cuando Trump dimita
no se haga reelegido, o realmente el Partido Republicano en Estados Unidos manda mucho más de lo que en Europa creemos? Bueno, primero... es una pregunta comprometida. Sí, sí, está bien. Además, estoy muy libre porque Estados Unidos no es miembro de Because the Ocean y no es miembro del Acuerdo de París, así que puedo decir lo que opino. Y lo primero que opino, has dicho si él dimite, si él está reelegido, podemos decir también si él está impeached, ¿no? A ver, pero esto no soluciona todo, ni mucho menos, porque no sé